Primero venían pateando el bote, luego presentaban algunas posturas y volvían a patear y lo volvieron a hacer, y este jueves esperaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fin votara en torno al tema de la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues al final el ministro ponente retira la propuesta y por ende pues no se avanza en este tema de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Nosotros agradecemos el que nos acompañe Manuel Ayala Reyes, constitucionalista. Muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias por la invitación a los dos. Buenas tardes. Maestro. Buenas tardes. Bueno, ya retiraron la propuesta y sin embargo mucho por analizar en torno a este tema de la prisión preventiva oficiosa y la función que venía desempeñando la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente inclusive a los otros poderes. Exacto, creo que ya lo veníamos hablando, es un asunto histórico para la Corte y creo que quedó evidenciado que los ministros en algo sí están de acuerdo, ¿no? Que es que la prisión preventiva oficiosa o automática viola derechos humanos. Claro. El gran problema es ponerse de acuerdo en el método para poder establecer que eso va contra el orden jurídico mexicano, ¿no? Y ese es el gran reto de los ministros ponentes, ¿no? Yo sí celebro que el ministro Aguilar y tanto la ministra Piña también en el asunto que tienen a su cargo, los dos hayan retirado sus proyectos y no hayan forzado una votación y hayan accedido a tratar de generar un proyecto que lleve a un consenso, ¿no? Estaría como muy de calzador, ¿no? Dijeran, si hubiera sido al revés. Si se quisiera seguir con este tema, maestro, entonces, ¿qué sería lo conducente? Que desde el Poder Legislativo se hagan las modificaciones a la Constitución para que luego sea la Suprema Corte, que es lo que se venía diciendo por parte incluso del presidente. Claro, de hecho, siempre la pelota ha estado en la cancha del Legislativo. Nada más que el Legislativo ha hecho oídos sordos y sabemos que él tiene una política de punitivismo a ultranza y de populismo penal, ¿no? Como le llamamos, el de que entre más gente esté en la cárcel, suena que estamos haciendo mejor las cosas, ¿no? Y ya mencionamos las cifras, 92,000 personas están en la cárcel sin sentencia, ¿no? Entonces, creo que ojalá está pendiente la sentencia de la Corte Interamericana, también en el caso que está México como involucrado. Entonces, ojalá que reflexione, ¿no? el Poder Legislativo, pero creo que ya hemos visto que están alineados con el Ejecutivo. Es que tenemos un Poder Legislativo que está preocupado más bien por otras cosas, ¿no? Exactamente. U ocupado más bien en otros asuntos que no en estos que son relevantes. Es decir, a estas alturas, pareciera que sí, la gran mayoría de los mexicanos coincide a partir de criterios de garantizar los derechos humanos que la prisión preventiva oficiosa pues no es lo indicado, maestro. Es decir, en eso me parece que ya existen grandes coincidencias de una mayoría, aunque también hay quienes consideran que sigue siendo muy útil la prisión preventiva oficiosa. Sí, creo que los únicos que pueden decir que es útil son los fiscales, ¿no? Porque no hacen, claro, el nuevo sistema penal genera que un auto de vinculación a proceso sea muy sencillo. Se bajó el estándar para que una persona sea vinculada a proceso. Lo que ya no suena bien es que además de ese estándar que se bajó para que se forzara una mejor investigación, para que durante el juicio se desahoguen pruebas, tenemos a la par una prisión preventiva automática, ¿no? Y eso pues genera muchas injusticias. Ya hemos visto que pasan 5, 10, 15 años en la cárcel sin una sentencia, violándose por completo la presunción de inocencia, ¿verdad? Oye, maestro, decía hace un momento que desde siempre ha estado la pelotita en el Legislativo, pero ¿qué pasó entonces? Yo me acuerdo que Olga Sánchez Cordero era la secretaria de Gobernación cuando se dijo, no sé si llamarle decreto, anuncio, como quiera, que toda esta gente inocente se le diera libertad. O sea, ¿no está entonces desde la Fiscalía el problema y para despresurar las prisiones? Porque también decía que el tema de entre más gente en las cárceles es más popular, pero pues entonces
¿Qué pasó con ese anuncio de darles libertad a todas estas personas? Sí, tenemos ahí esa otra vertiente, ¿no? Que es la ley de amnistía, famosa ley de amnistía, que no ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque no hay la voluntad política de hacerlo, ¿no? Entonces está en las fiscalías. Claro. El gran problema del sistema penal en México ha estado siempre en las fiscalías. Y ese es el gran problema que no se quiere tocar, y creo que es porque pues no les conviene, ¿no? Prefieren echarle todo el paquete a lo que es los jueces, pero si tuviéramos mejores investigaciones no haría falta la prisión preventiva, ¿no? Porque así lo define inclusive el artículo 167, ¿no? del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, pues simplemente lo sustenta, lo argumenta el Ministerio Público y se solicita esta prisión preventiva justificada. Sí, exacto, cuando lo amerite el caso, ¿no? Dependiendo de la peligrosidad, las circunstancias del procesado, ¿no? Pero no de manera automática, no por el simple hecho de caer en un catálogo de delitos, esa persona tenga que estar en la cárcel, ¿no? Y eso es un arma, también hay que decirlo, un arma muy poderosa políticamente, ¿no? Porque yo puedo amedrentar a mi adversario diciéndole que le voy a hacer una carpeta de investigación por un delito que amerite prisión preventiva automática y como les decía, el estándar es muy bajo para vincular a alguien a ese delito, y pues lo voy a tener en la cárcel por el tiempo que yo esté ahí manejando la investigación, ¿no? Maestro Ayala, nos decía segunditos antes de entrar al aire que en parte estaba pues como triste, pero también celebraba el que se haya retirado estas propuestas, porque de no haber sido así, si la Suprema Corte de Justicia, los ministros hubieran metido mano al legislativo a hacer modificaciones, hubiera sido también peligrosísimo. Sí, y sobre todo creo que estos temas tan de gran envergadura deben de verse con calma, ¿no? Reflexionarse. Creo que el primer día del debate a mí me decepcionó, fue muy acartonado, posiciones muy retrógradas de algunos ministros, ¿no? Algunas otras muy brillantes. El segundo debate creo que fue más productivo, y creo que estamos en ese momento de que este tipo de decisiones tienen que hablarse, llegar a consensos, porque está en juego la libertad de muchas personas, ¿no? Y creo que nadie puede negar que es totalmente injusto que esté una persona en la cárcel sin una sentencia. Y hay quienes ya tienen 10 o 15 años sin que se emita una sentencia y siguen ahí presos. Exactamente. Que ese es el gran problema. Maestro, para continuar con este tema, ¿cuál hubiese sido el riesgo así real, latente, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera pues determinado que fuera la prisión preventiva oficiosa, así como para entenderlo inclusive hasta en lo político? Sí, ese es el gran punto. Tal vez lo trascendente no hubiera sido el establecer que no procede de manera automática, sino decir que toda la prisión preventiva tiene que ser justificada, ¿no? Que así se debe de aplicar esa medida cautelar como está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El problema es el cómo lo hubiera hecho la Corte o cómo lo va a hacer la Corte. Si la Corte hubiera decidido inaplicar o extraer ese párrafo del 19, claro. Hubiera sido, y lo adelantó el presidente de la República, ¿no? Diciendo que iba a ser el gobierno de los jueces, ¿no? Como 11 personas que no son elegidas por el pueblo, que no tienen una legitimación democrática, van a decidir qué va y qué no va en la Constitución. Y eso abre la puerta a muchas posibilidades. Al rato se les puede ocurrir a esos ministros establecer que se debe de permitir la reelección o X cosas, ¿no? Y meterle mano a la Constitución. Entonces, ese es el gran problema, el de cómo hacerlo. Una propuesta era, para temperar esa situación, era algo que le llaman la interpretación conforme. Es decir, de todos los lineamientos que establece la Constitución, hay que establecer que la prisión preventiva solo debe ser justificada y así debe de leerse ese párrafo del 19, ¿no? Para no quitarlo, no invalidarlo, sino en ese tipo de delitos, aún en ese tipo de delitos, se tendría que justificar la medida, ¿no? Maestro, y según su experiencia, ¿qué sigue a partir de hoy? Pues sigue que los ministros logren un consenso. Yo creo que a partir de esta etapa, lo que sigue es que los ministros dialoguen, para que el ministro ponente, sea la ministra Piña o el ministro Aguilar, puedan crear un proyecto que aglutine a una mayoría para poder establecer una ruta que tenga como conclusión eliminar la prisión preventiva automática. A ver, no hay intención de contrapuntear
no crea usted esto, ni que se le clasifique como fifí o chairo y demás, pero ¿cómo entender, así desde una postura jurídica, la posición del Ejecutivo en torno a la prisión preventiva oficiosa? Pues yo creo que la verdad es inentendible, porque México ha firmado tratados internacionales donde se ha comprometido a ajustar su régimen interno a los derechos internacionales y a los tratados, ¿no? Entonces, el presidente, como jefe del Ejecutivo, es el representante de la nación y le obligan esos tratados, ¿no? Obligan al Estado mexicano en general. Entonces, sí sorprende mucho que emita opiniones como si no estuvieran de por medio los tratados internacionales suscritos y sancionados por el Senado, y que vayamos como en una ruta muy diferente a lo que marca incluso el artículo 1 constitucional, ¿no? Que dice que los tratados son ley suprema junto con la Constitución. Entonces es sorprendente, por decirlo lo menos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo cambian los políticos de opinión, no? Porque los dirigentes del PRI y del PAN estaban a favor de la prisión preventiva y ahora no. Sí. Y el tema no tiene que ser político. Porque no tendría que serlo. No tendría que serlo. Está en la Constitución, ¿no? Y está en los tratados internacionales, y lo coherente sería que la Corte no tendría que estar haciendo esto. La Corte tendría que estar viendo otros temas, y la legislación interna se tendría que estar ajustando a los tratados internacionales a través del Congreso de la Unión, reformando la Constitución, quitando ese catálogo de delitos donde procede la prisión preventiva automática, ¿no? Claro. Bueno, inclusive Felipe Calderón era uno de los principales promotores de la prisión preventiva oficiosa. Maestro Manuel Ayala Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña. Gracias.